Thank you very much. En la siguiente ponencia, al doctor Marko Stipkovic. ¿Sí? Él es profesor titular de la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, profesor titular de la Universidad Presbiteriana Mackenzie de Sao Paulo, es director de Stimpy Ingeniería Consultoría Limitada, tiene 32 años de experiencia como director técnico en una empresa multinacional y es consejero del Instituto Mahoma Tecnológica de Sao Paulo. Entonces le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. Yo voy acá. Sí, adelante, puede comenzar. Bueno, primeramente, muy buenas tardes a todos. Y yo como brasileño, yo gustaría de informarlos que voy a intentar hablar en español. Es la primera oportunidad que yo intento presentar un paper en la lengua española. Es con muy placer. Gostaria de excusar-me por uma grande quantidade de errores que certamente irei proporcionar a vocês. Esta apresentação hace parte de pesquisas que nós realizamos em los laboratórios de soldadura de la Escuela de Engenharia Mackenzie de la Universidade Mackenzie, em São Paulo, Brasil. Temos en este laboratorio de soldadura en la universidad todos los tipos de equipaje como soldas oxiacetilénicas con electrodo revestido, MIG, MAG, TIG, solda por resistencia, la solda robotizada que yo voy a hablar, y un equipo de simulación de soldadura para cuantificar la calidad de solda de los estudiantes. Ahora empiezo mi presentación. El objetivo general es la determinación de la mejora configuración de los parámetros de soldadura robotizada, como tensión, velocidad de soldadura, corriente, velocidad de alimentación del alambre, caudal del gas de protección y energía teórica de soldadura, buscando una condición óptima para el proceso en cuestión. Con los ensayos y análisis de los resultados, posibilitar a los profesionales que trabajan con células de soldadura una orientación y un referencial importantes para la soldadura robotizada por el procedimiento GMAW-MAG de los componentes metálicos soldados. Algunas generalidades sobre robots. Como todos ustedes saben, un robot es una máquina que debe interactuar físicamente con el ambiente y a su alrededor. Es programable para realizar tareas dentro de un determinado dominio. Los robots son adecuados para tareas que son repetitivas, aburridas, insalubres. Un robot es una máquina que debe interactuar físicamente con el ambiente a su alrededor. Es programable para realizar tareas dentro de un determinado dominio y los robots son adecuados para tareas que son repetitivas. Yo había ya dicho eso, se pienso. Yo voy a continuar. Y peligrosas para el ser humano. Hay una repetición de dos proyecciones. Son diversos los ejemplos de robots industriales, robots semi-autónomos, robots autónomos. Como definición para ISO 10218, robot es un manipulador con un mecanismo con varios grados de libertad, controlado automáticamente, reprogramable y multifuncional,
que puede tener base fixa o móvil para uso em aplicações de automatização industrial. Máquinas de multifunção programável, desenhada para mover peças, materiais e ferramentas com movimentos programados para o desempenho de uma variedade de tarefas. São desenhados para ter precisão. El ambiente e a tarefa estão estruturadas e controladas, utilizados na automatização da manufatura. Sensibilização do meio ambiente não sempre é necessário. Consistem de produto da engenharia, uma máquina mecatrônica com partes mecânicas, eletrônicas, controle e computação. A metodologia que foi utilizada. Foram utilizados materiais, equipos e diferentes métodos. As soldaduras realizadas em chapas de acero com baixo contenido de carbono. SAE 1020, norma J403. Essa é uma tabela de composição química do aço SAE 1020. Carbono, manganês, fósforo e enxofre máximos. Antes da realização de cada cordão de soldadura, os corpos de prova foram submetidos a uma limpeza da superfície com a finalidade de remoção de resíduos de óleo e impurezas e lixado mecânico com uma máquina portátil para melhorar o contato elétrico. Se utilizou em todos os experimentos soldados o mesmo material de adição e solo carrete de 18 quilos de alambre de soldadura. O consumível utilizado foi o alambre maciço AWS R70S-6, com 1 milímetro de diâmetro em la norma A5.18, cujos dados de composição química se descrevem na tabela seguinte que mostraremos, que é esta tabela. Contém carbono, silício, manganês, fósforo, enxofre e cobre. O gás de proteção utilizado foi uma mescla de 85% de ar e 15% de CO2, com uma caudal de 7 litros por minuto para verificar a quantidade real caudal do gás de proteção em la salida de la boquilla de la antorcha. E nesse processo robotizado se executou programa para o movimento da antorcha com giro de aproximadamente 180 graus, utilizando fluxômetro. Essa é a tabela de material de adição. Para o posicionamento das chapas, com a finalidade de fixar e garantizar a formação da junta de ângulo T, se elaborou dispositivo em acero contenido na base e 4 blocos em ângulos de 45 graus, conforme esta figura. Para os montajes de las piezas a soldar se utilizou dispositivo desarrollado optando por fixá-la através de grapas, como se mostra em la figura próxima. Todos os cordones se realizaram em uma mesma posição plana, com a antorcha colocada em ângulo de 45 graus, em las duas chapas e 90 graus em relação ao eixo da soldadura. A distância da boquilla de contato, peça e a longitude do alambre oscilaram entre 15 e 20 milímetros, conforme a programação, sendo estas distâncias indicadas em las tablas de los resultados de los cordones e las soldaduras aplicadas solamente de lado de la junta, conforme ilustração em la figura próxima.
Os equipos utilizados foram um braço robótico KUKA, modelo AR5 com 6 graus de liberdade. Uma antorcha de soldadura Bicor Binzel, modelo Abirop A360, com sensor anticolisão. Fuente de potência inversora Fronius Transplus Synergic 4000 Digital com tensão constante e capacidade de 400 amperes. Polaridade de eletrodo positiva. Alimentador de alambre Fronius modelo 1500/22 e capacidade hasta 22 metros por minuto. Essas são as figuras. Aqui temos dos diferentes corpos de provas, informações sobre corrente, tensão, velocidade de soldadura em milímetros por segundo e velocidade de alimentação do alambre em metros por minuto. A variação da corrente foi de 164 hasta 285 amperes. A tensão variou de 23 até 30,3 volts. E a velocidade em milímetros por segundo de soldadura variou de 3 até 9 milímetros por segundo. E a velocidade de alimentação do alambre variou de 8 hasta 17,6 metros por minuto. Se retirou de cada corpo de prova uma seção transversal à linha de soldadura de aproximadamente 10 milímetros de ancho, respeitando um espaciamento mínimo de também 10 milímetros entre o início e o final do cordão de soldadura, com a finalidade de execução de um procedimento prático em la verificação de los aspectos geométricos de los cordones como garganta teórica, pierna horizontal e vertical, como propuesto. O projetor DIMIS modelo 400.400 com lente objetiva estándar, com ampliação de 10 vezes, espejo semi-refletor, um erro de aumento das objetivas menor que 0,08%, com uma unidade de leitura digital com resolução de 0,001 milímetros incorporada no lateral do corpo do aparato. Um anteparo goniométrico de 360 graus, digital com diâmetro de 300 milímetros e com linhas de coordenadas de iluminação episcópicas e diascópicas. O microscópio trabalhou ampliado a um espectrômetro de raio-x por dispersão e energia da empresa Thermos Scientific, com software de Norton, que possibilita análises químico de los pontos de las áreas de la região de interesse. Para o procedimento de los análisis de los cuerpos de prueba, la região de los mismos foi submetida a uma metalização com uma fina capa de ouro, com a finalidade de melhorar a condutividade elétrica para a realização de los ensaios. Houve também uma caracterização da microestrutura. Os equipos utilizados foram Politriz Pantec modelo Propicam 2, prensa de embutida em caliente de baquelita Struers e uma esmerilhadora de corte. As muestras foram cortadas e embutidas em baquelita em caliente. Em la sequência foi fijada com fichas de grana 240, 320, 400, 600 e 1200. Em esta ordem e posteriormente polida com pasta de diamante de granulação de 1 micron. A solução para o ataque químico foi
2% de Natal, desculpe. Essa é uma projeção da microestrutura do corpo de prova com aumento de 30 vezes, com granos colunares, e está difícil de fazer lá. Bom. Aqui não tem um assessor. Uma outra microestrutura mostrando a estrutura perlítica e ferrítica, porque aço é um aço de baixo carbono. Aqui também uma microestrutura do corpo de prova, com aumento de 30, com granos de ferrita e perlita deformada. Isso fez parte da parte microestrutural. Alguns resultados, primeiro, os do aspecto visual. A verificação de los análisis al aspecto visual de todos los cordones de soldadura ejecutados por el proceso Mager robotizado en este estudio, las mismas quedaron exentas de posibles discontinuidades de tipo como inclusión, mordeduras, falta de penetración, porosidad y grietas. Se garantizó a estos cordones una calidad de soldadura libre de defectos. Algunos resultados agora de ordem geométrica. El resultado, de los análisis y de los aspectos geométricos de los cordones de soldadura, como la garganta teórica, la pierna horizontal y vertical, se obtuvieron a través del equipo projetor de perfil, como se mencionó anteriormente, y que puede observarse en la tabla 4 que sigue abajo. Valores obtenidos a través de cortes de las sesiones de cuerpos de prueba sometidos a los análisis geométricos. Nós temos os diferentes cuerpos de prueba, são valores dimensionais de los cordones, com cuello teórico, pierna horizontal e pierna vertical, com relação à energia de soldadura. Os resultados de energia de soldadura foram obtenidos e dependeram diretamente de los parámetros eléctricos de tensión, corriente y corriente, incluyendo también parámetros de velocidad de soldadura aliados al rendimiento térmico del proceso. La tabla al lado 5 muestra los valores de energía de soldadura en joule por milímetro. Los valores y un factor importante en este trabajo fue la verificación por el método comparativo en el resultado del valor de la energía de soldadura con relación a la geometría del cordón de soldadura, en que se refiere a las dimensiones de la pierna vertical horizontal y en el aspecto visual de la penetración de la raíz. Al lado se tienen los valores que variaron em diferentes cuerpos de prova, de 429 joules por milímetro hasta 1434. Aqui também alguns dados relativos aos diferentes cuerpos de prova, são valores relativos a cuello teórico, pierna horizontal e vertical, de los valores de energia. Agora, alguns resultados das micrografias de los cordones de soldadura com seus parâmetros de soldadura, com o objetivo de uma identificação visual de las micrografias de los cordones de soldadura com seus respectivos parâmetros de soldadura, se optou por um tipo de representação de resultados em forma de tablas, referente a los cuerpos de prova 1 e 4, solamente colocamos duas resoluções, incluídas para dar uma ideia de los diferentes ensaios realizados. Os valores de estas tabelas referenciadas foram obtenidos através da programação de uma fonte Fronius TPS 4000. Aqui, uma delas citadas são parâmetros de corpo número 1. Aqui vocês podem ver os parâmetros de soldadura, valor unidade e uma projeção obtenida através da estrutura
proyector. Tenemos corriente, tensión, diámetro de alambre, velocidad, etc. También del cuerpo de prueba número 4, lo mismo. Y como restan solamente 47 segundos, vamos a la conclusión. Con la realización de este estudio del proceso de soldadura robotizada a máquina referente a los aspectos geométricos de los cordones de soldadura y con el objetivo de servir de orientación operacional a los profesionales que trabajan con celdas de soldadura, se puede extraer las siguientes conclusiones. El cálculo de la energía de soldadura es una herramienta importante en la optimización del proceso de soldadura robotizado MAGI, pudiendo fácilmente ser aplicada en una celda de soldadura con el objetivo de ganancia en aumento de productividad en la ejecución de cordones de soldadura, manteniendo la misma geometría dimensional de los cordones. Los parámetros de soldadura utilizados en la realización de los cordones de soldadura en los cuerpos de prueba 2, 5, 7 hasta 19 presentar aspectos geométricos con excelentes características de penetración y dimensional, posibilitando la utilización de resultados en la aplicación práctica en una celda de soldadura robotizada. Por el método comparativo de la dimensión geométrica del cordón de soldadura es posible producirla empleando un menor caudal de energía de soldadura. Es notable en un proceso de soldadura robotizada la economía del gas de protección verificada a través de una programación específica. El real caudal de los gases de protección aferido en las boquillas de las antorchas con auxilio del aspecto fluxómetro. Definición de los mejores parámetros de soldadura es un factor de gran importancia en el proceso de soldadura MAGI, debido a que los resultados influyen directamente en los aspectos geométricos de los cordones. Esas son las referencias varias bibliográficas. Y yo gostaria de ofrecer gracias a ustedes que me oyeron. Gracias. Le damos las gracias al doctor Marko Stitković. Le invitamos acá a pasar a la mesa, ¿no? Y tenemos un tiempo de 5 minutos para preguntas. No sé si alguien tendrá alguna pregunta del público, por favor. Acá al frente hay unas preguntas. Profesor Marcos, muy buenas tardes, un gusto. Mi consulta iba referente a un proceso después de que presentó los resultados, porque ahí veo que la comparativa se hizo en función a la geometría de los cordones de soldadura. Luego hubo una etapa en la cual se hizo una prueba en resistencia de materiales. No hicimos ninguna otra ensayo de resistencia de materiales. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Aquí a mi mano izquierda. Buenas tardes, profesor Marko Stitković. Mi pregunta è la seguente. Lo parámetro de soldadura, quindi intendo decir corriente de soldadura, tensione de soldadura, velocidad de alimentazione del metallo de aporte, velocidad de desplazamiento de la fonte térmica, furono determinados de manera experimental o furono determinados e stabiliti mediante una modellazione matematica?
Gracias. Foram produto de experiência solamente que nós temos a respeito da soldadura. Ok, muchísimas gracias. Non foi retirado di nenhum manual, di nenhuma informação bibliográfica. Sí, sí, quindi usted È utilizó... un'esperienza operazionale. Sí, sí, perfecto. Ok, muchísimas gracias, maestro. Good evening, Mr. the Professor. I will do it in English as I do not speak Spanish. I would like to know if you perform some mechanical testing on these samples, and if yes, if they gave some better properties. Thanks. Nosotros no hicimos otros ensayos como tracción, nenhum resultado dessa ordem foi executado. Many thanks. Buenas tardes. Profesor Marcos, ¿tienen algún estudio hecho comparativo con otros métodos de optimización del proceso, como por ejemplo mediciones de termografía para el cálculo de energía de soldadura? Ou seja, vocês têm algum estudo feito do método de otimização aplicando termografia no processo? Não. Na verdade, nós isso faz parte de um laboratório que são conduzidos aos estudantes do curso de mecânica. E nós desenvolvemos esses processos naturalmente como com os técnicos que são, na verdade, profissionais da área da soldadura. Não houve nenhuma referência bibliográfica para facilitar a fixação de parâmetros, etc. Muchas gracias con todos. Vamos a darle las gracias al doctor Marko Stipkovic con un fuerte aplauso.